Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo y sexto de nuestra querida creación académica Paliatips. El día de hoy les estoy presentando yo, María Angélica, a diferencia de Lele, que ya nos tiene acostumbrados a su alegría como presentadora. No, Camilo también le fue esto. ¿Sí, Camilo? Ya bueno. Esfuerzo, pero sí. Somos Lele Peñafiel, médica internista, trabajando en una prestigiosa... trabajando clínica, en una prestigiosa trabajando institución. en una prestigiosa institución como médico internista en la unidad de cuidados paliativos. Camilo Meneses, nuestro cerebro del equipo, que está estudiando oncología y es un seco, y yo, María Angélica. ¿Otra seca? No. Que bueno, ya me conocen. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablarles de la ascitis maligna. Vamos a hacer algo como más una revisión rápida de esta condición clínica, que es tan mórbida y tan incómoda para nuestros pacientes oncológicos, y esperamos que sea algo que les aporte en su día a día, en su práctica, ¿ya? A manera de introducción, algo bien rápido, es que la ascitis maligna es una condición relacionada generalmente a los tumores intraabdominales, con mayor frecuencia cáncer de ovario, de colon, de estómago y páncreas. Sin embargo, también hay un porcentaje de tumores extraabdominales como mama, pulmón y linfoma que también pueden manifestarse con ascitis maligna, y un porcentaje no menor, que es aproximadamente el 20% de primarios desconocidos que también pueden manifestarse con esto, ¿ya? Creemos que lo más importante de hablar de este tema es que la ascitis maligna viene con varios síntomas que son importantes y que afectan notablemente la calidad de vida de nuestros pacientes, porque están asociados a disnea, dificultad respiratoria, dolor abdominal, náuseas, anorexia, fatiga, limitación para moverse cuando la cantidad de líquido es muy grande dentro del abdomen. Y también puede haber desórdenes hidroelectrolíticos con sus síntomas asociados, también pérdida de proteína y mayor edema, ¿ya? Así que la verdad es que es bastante importante, no es infrecuente. Así que bueno, vamos a ver qué más nos puede decir Camilo con respecto a la fisiopatología y con otros temas. Dale, Camilo. Sí, Mentira. un poco... Estaba pensando en inventar. No, que estaba pensando cómo hacer el pase siguiente, pero antes quería comentar algo del pronóstico, porque la sobrevida en pacientes con cáncer que hacen ascitis maligna baja drásticamente y pasa a ser una sobrevida más o menos 6 meses sin tratamientos. Excepto, y aquí la Lele quería que lo recalcara mucho, Sí. excepto en el cáncer de ovario. En todos Sube a 8 meses. No, en todos los cánceres, la ascitis maligna, cuando está en contexto de carcinomatosis peritoneal, es etapa 4, excepto en el cáncer de ovario, en que se considera etapa 3, y esto es básicamente porque el cáncer de ovario, o que uno lo conoce como ovario, no se origina estrictamente en el ovario, sino que se origina en las fimbrias, que son la puntita de las trompas que va a saludar al ovario para recibir el ovocito. Entonces, básicamente el ovario, las fimbras, las trompas de falopio, que iba a decir cualquier tontera, las trompas de falopio. Las de Eustaquio están en el oído, amigo. Y el peritoneo se considera como una enfermedad prácticamente desde el punto de vista de biología molecular y tratamiento. Entonces los peritoneales primarios, tumores peritoneales primarios, ovario y todo eso es como lo mismo, ¿ya? Y básicamente es etapa 3 la carcinomatosis, y ahí el pronóstico es distinto, ¿ya? Pero en todo el resto es malo tener carcinomatosis peritoneal y ascitis maligna. Sobrevía promedio baja como a 6 meses independiente de la enfermedad. 5 a 7 es Sí. como el... Y si es refractaria baja todavía más, porque baja como a la mitad, incluso menos. De los mecanismos, el más importante cuando estamos hablando de una ascitis maligna, que habitualmente se da en contexto de carcinomatosis peritoneal, es el aumento de permeabilidad capilar, que está dado por la secreción tumoral de interleuquina 6 y el VEGF, o Vascular Endothelial Growth Factor. En español, por favor.
factor de Factor de crecimiento crecimiento endotelial vascular. vascular. ¿Qué hace esto? Que se libere principalmente un exudado desde los capilares que es rico en proteína. ¿Qué pasa cuando juntamos muchas proteínas en un líquido? Aumenta la presión oncótica, por lo tanto aumenta más la retención de líquido hacia Ahí arrastra agua. Claro, y puede robarse agua. Además, hay una obstrucción linfática tumoral. El líquido acítico que normalmente tenemos, unos 50, 100 ml, que sirve para lubricar las tripas y que no se rocen ni se pegoteen, se drena a través de algunos poros diafragmáticos y algunos poros en otras partes y se tapan con tumor básicamente, entonces no puede evacuarse y se llena más. Entonces esto hace que se genere un tercer espacio y se activa el eje renina, angiotensina, aldosterona, amado por la Lele. Lo que puede dar que también haya un poquito más de retención de líquido y activación de este eje tumoral. Otros mecanismos que son un poco menos frecuentes... Eje hormonal, perdón. Tumores pegados así. Otros mecanismos que son un poco menos frecuentes ya son aumentos de la presión portal, que pueden ser por 3 vías principales. Un síndrome de Budd-Chiari, que es una trombosis de la arteria suprahepática. Otra que es la trombosis portal, y ya metiendo en el hígado puede ser una hipertensión portal tumoral, en el fondo que haya tanta infiltración tumoral que el hígado se pone fibrótico / cirrótico o tiene tan poco capacidad de capacitancia vascular que hace hipertensión retrógrada. Ahora yo agregando algo más a la fisiología o fisiopatología de la citis, que no es menor, es que uno se preguntará por qué un paciente con ascitis de un daño hepático crónico aguanta tener un abdomen de 4 sandías versus muchas veces un paciente con cáncer que tiene una ascitis maligna aguanta un meloncito y está con náuseas, con intolerancia oral, y no hay que olvidar que en el fondo el peritoneo, que es esta bolsa que recubre el abdomen, ¿cierto? Nuestras tripitas, se engruesa y es menos distensible. Y eso genera más síntomas a menos volúmenes. Entonces muchas veces nosotros en un paciente con daño hepático crónico que le sacamos líquido, él anda feliz por la vida. Claro. Versus en estos pacientes que muchas veces uno saca líquido y uno diría, oye, si la citis es moderada, pero genera muchos más síntomas, ¿ya? Y es importante porque es algo que uno está acostumbrado a esperar esa citis a tensión, que en el caso del paciente oncológico por ascitis maligna, esa tensión se puede dar mucho antes. ¿Ya? Bueno, y es importante que no se decir menciona tanto, pero... que el diagnóstico de ascitis de tensión es clínico, no es por cantidad de líquido. Exacto. Entonces yo podría tener ascitis de tensión con 2 litros o con 20 litros. Exacto. Exactamente. Pero en la citis de atención del daño hepático crónico generalmente tiene compromiso ya hasta con derrame pleural, que es pleurocitis. Acá ni siquiera va a tener pleurocitis, solamente puede tener 1000 en la guata. Sí. ¿Ya? Entonces es importante porque los síntomas aparecen antes y no son quejones. ¿Ya? Eso. Bueno, y hablando un poquito más del líquido de nuevo, es un medio que es inmunosupresor y que induce energía a los linfocitos T, entonces favorece la progresión de la carcinomatosis. O sea, es como un círculo virtuoso. Vicioso. Finalmente pasa a ser parte del microambiente tumoral que favorece la expansión de los mismos tumores. Claro. Iba a decir algo más que se me acaba de olvidar en relación a lo que estabas hablando tú recién. Pero bueno, sigamos porque se me olvidó. Me acordé de algo muy... Pero en la parte, lo importante es que está alterado el drenaje linfático, que está alterado la permeabilidad vascular, que puede estar en menor grado alterada el sistema renina angiotensina aldosterona, y que puede depender además de hipertensión portal en algunos casos que tampoco es tan menor, ¿cierto? Y que todo eso va a producir distintos síntomas. Bueno, me acordé. Ya. Que era algo súper nada. Que obviamente entre más síntomas, o entre más líquido hay más síntomas porque se comprimen estructuras. Claro. Y los síntomas principales de la citis no es por el líquido, no es que el líquido duela, no es que el líquido moleste. Por desplazamiento es que de estructuras. se me estira la piel, se me aprieta el estómago y no me cabe nada, o vomito, se me aprietan los pulmones y no puedo respirar, se me aprieta la vejiga, me hago pipí todo el rato. Entonces, claro, los síntomas están dados por... Ahí por viene otro conflicto de capítulo, espacio. digamos, obstrucciones malignas secundarias solo a citis, que no tienen Claro, o a carcinomatosis. Sí, o totalmente afasia, digamos. Claro. ¿Ya? Bueno, y yo creo que todos tenemos la idea de que si un paciente está con ascitis de atención y está apenas respirando por la ascitis que tiene, lo vamos a ir a pinchar. Porque tenemos que aliviarlo rápido. Pero cuando no estamos en esa situación, uno también puede plantear algunos tratamientos, por lo tanto, Lele nos va a contar de los tratamientos. Y teniendo en cuenta la fisiopatología, porque eso Exacto. también depende. Bueno, sin ir más lejos, uno siempre tiene en la cabeza todo el estudio histórico, que es lo que nos pasa en pregrado, en medicina interna, etcétera, que es el daño hepático crónico. Entonces, esta fantasía de decir, la citis la trato con furosemida, espironolactona, es una
fantasía, ¿ya? Más o menos el 40-50% de los pacientes van a responder a estas terapias y probablemente no de una forma adecuada. ¿Cuántos cc, Camilo? No están estudiados en randomizado, pero la evidencia retrospectiva es que un paciente puede disminuir la progresión del líquido más o menos en 250 ml al día. O sea, si antes producía 1 litro al día, ahora va a producir 750. Con evidencia de mala calidad y sin un adecuado estudio de los efectos adversos. Que tienen harto efecto adverso porque las dosis que se ocupan, por lo menos en daño hepático, estamos hablando de 100 de espiro con 40 de furo para partir. Entonces, bajo esa premisa, es como tirar una moneda al aire. Además, o sea, además de ser una disminución de fármaco, una disminución de líquidos piola, porque ¿cuántos litros más? Yo a los pacientes que tengo con drenaje asítico en las casas, en general les sacamos 1 a 2 litros diarios. O sea, ¿qué son 250? Nada. En una semana lo voy a tener de nuevo hospitalizado, pinchándolo. Entonces, si subimos eso más que tirar la moneda al aire, en si le va a funcionar o no, tomar furo y espiro, asociado a hipotensión, alteraciones hidroelectrolíticas, caídas, ortostatas. Sí, entonces, pucha, qué pena, porque yo busco constantemente que ojalá la citis sea dependiente de hipertensión portal y por tanto tener un contexto fisiopatológico para poder dejarlo. En el que se justifique. Exacto. No dejarlo por dejarlo, ¿no? Que serían dos contextos, dependiente de hipertensión portal o demasiado edema de extremidad, en donde probablemente me voy a inclinar principalmente por la espironolactona, para inhibir el eje, y no ambos. Y quizás ahí ver más, pero en el fondo partiría por la espiro en una dosis pequeña y ver qué pasa, ¿cierto? Y luego, bueno, luego tenemos... Igual, diga. Volviendo un poquito para atrás de nuevo. Oye, mi memoria está pésima el día. Ya, no, dale. Fallé. Ya, se tomó una furo antes de venir. Lo tenía demasiado presente y se me fue en el último segundo. Qué terrible. Chao. Ya, bueno, Qué perdón. vergüenza. Perdón. Igual es importante que además, como el líquido peritoneal está con muchas proteínas por aumento de la permeabilidad, lo lógico es que los diuréticos no dan abasto, porque la presión oncótica intraabdomen va a ser mucho mayor, independiente del diurético que tú le des. ¿Ya? Entonces, tiene lógica. Perdón, ya me acordé. Ponga. Te iba a preguntar porque tú mencionaste el estudio que ocupabais para definir cuál es, si es dependiente o no de hipertensión portal. Sí. Y yo no sé si toda la gente se va a acordar de cuál es ese estudio, entonces... Bueno, ¿Te acuerdas? principalmente compara es proteína básicamente, claro, el estudio con el citoquímico líquido. del líquido, en que uno compara las proteínas de la sangre con el líquido, con las proteínas con la albúmina, y se toma un gradiente. Y finalmente, si ese gradiente es más de un valor 1.1, claro, es sugerente hipertensión portal. Si es bajo eso, es sugerente que sea un exudado en el fondo y que no sea dependiente de hipertensión portal de otra causa. Y en general, el estudio del líquido acítico cuando es maligno, en diferencia del líquido claro, citrino, transparente que uno saca cuando pincha un acítico por daño hepático crónico, este líquido tiende a ser más turbio, puede tener sangre, puede venir Agua de carne manchadito, lo describe la se literatura describe también como agua semiológica de en la carne, antigüedad. etcétera. Sí. Y como Pero no dato, siempre es así, pero... no siempre. Y como dato freak, hay un cierto tipo de tumores de mucinoso. ovario, los cánceres de ovario mucinosos, que también hay cáncer de apéndice mucinoso, que son, de hecho, se ¿Y estudian en primarios de conjunto. peritoneo, no? Mucinosos peritoneales no estoy seguro. Ya. Yo he visto de ovario y de... Apéndice. que básicamente lo que producen es jalea. Entonces uno no los puede evacuar porque se tapa todo. Y esos pacientes hay que evacuarlos en pabellón y hay que hacer cosas muy complicadas para manejarlos. ¿Ya? Entonces eso es parte también del estudio del líquido. Ya, sí, perdón. Ya, Está voy a anotar ahora perfecto. si me acuerdo algo lo voy a Muy anotar. bien. Pero en la práctica, en el fondo, hicimos una pequeña introducción, hablamos un poco de la fisiopatología y la fisiología, en el contexto de poder entrar, ¿cierto?, a los tratamientos. Y luego tenemos el tratamiento que yo por lo menos amo, que alivia al 81% de los pacientes de forma inmediata, que es el drenaje de líquido acítico. Y así existen distintas formas, desde una punción, evacuar y sacar el drenaje. Existen drenajes tipo pigtail, ¿cierto?, que se dejan puestos. Existen también drenajes tipo tunelizados que se dejan puestos, que se tuneliza la piel y luego entra a la cavidad peritoneal. Y esto se deja conectado a una bolsa recolectora. Hay que distinguir entre el drenaje agudo, por decirlo así. Viene mi paciente, le pincho la guata, lo mando para la casa. Y el paciente que ya lleva varios pinchazos a repetición. Porque probablemente un paciente que lo estoy pinchando primera vez no le voy a poner un pigtail ni un tunelizado. ¿Ya? Entonces lo que se hace habitualmente es que uno lo pincha y le da tiempo a ver cuánto se demora en reproducir. Entonces si un paciente se demora un mes en reproducir, quizás yo lo puedo pinchar una vez al mes. Quizás puedo probar dándole diurético para ver si en vez de una vez al mes se va a demorar un mes y medio.
Pero si un paciente lo estoy pinchando cada 7 días, ¿qué pasa a veces? O cada 15 días, quizás ya después de 3 pinchazos, va a decir, ya pues déjeme una manguerita puesta. Entonces ahí es cuando entramos a este nuevo tipo, a estos otros tipos de tratamiento. Dispositivos. Y lo otro importante de considerar en una citis maligna, que no es lo mismo el paciente, como conversaba Camilo, de decir, bueno, el cáncer de ovario está calificado en etapa 3 y existe un porcentaje que podría ir a curativa. Hay pacientes como el cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer de ovario, que igual esto es una terapia puente mientras responden a otras terapias. Por ejemplo, el elafibranor, que sería, ¿cierto?, uno de estas siglas que te gusta a ti de la permeabilidad vascular, crecimiento de los vasos sanguíneos, en el fondo. Elafibranor. Sí. Y ese tendría, por ejemplo, o sea, si tenía un paciente que está haciendo ascitis a repetición, probablemente, y está en terapia quimioterapia activa, claro, es un paciente que probablemente se va a beneficiar de ir a distintas terapias, pero es distinto el paciente que tenemos ya en paliativo exclusivo. Y ahí aparecen otras terapias más, como por ejemplo, en algunos papers describían uso de corticoides intraabdominal, sí, que no tenía mucha evidencia, pero en el fondo se ha hecho. También hablaban de una especie de dispositivos que hacen una especie como de... Sí, yo creo que cerremos lo de los pinchazos primero. Póngale. Para no desordenarnos, ya, porque somos buenos para desordenarnos, ya. No, y hoy día ando cuadrado, haciendo... Pero se me olvida todo, Bueno, entonces está el pinchazo directo. ¿Sí? Básicamente todo lo hemos hecho, agarramos un tefloncito para adentro, le conectamos la bajada de suero a la botella de Coca-Cola. No, mentira, al recolector, pero en la casa que no lo he hecho con botella de Coca-Cola. Pinchazo agudo, se toma un pinchazo, se acaba del drenaje, se saca, listo. Otra opción, si tengo el paciente, por ejemplo, hospitalizado, lo puedo tener un rato, es instalarle un monolumen. ¿Qué es un monolumen? Un catéter venoso central. Ponemos nuevamente la aguja, el trocar en el fondo, pasamos la guía, el dilatador, dejamos la guía, el catéter, y eso habitualmente dura 48 horas más o menos. Es raro que uno deje un monolumen más de 48 horas. A veces lo hemos dejado hasta 7 días. Pero no debería. Después ya pasamos al Pictel. El Pictel, que es este mismo dispositivo que se ocupa para llenar los uréteres, los riñones, que lo instalan los radiólogos intervencionales y que puede durar 30 días, incluso mucho más. Vamos subiendo el precio. Y después vamos a los tunelizados. Y el tunelizado es lo mismo que el Pleurex. Básicamente es que el que más se ocupa, que es un catéter que efectivamente se tuneliza, es decir, va con un trayecto subcutáneo y se conectan a unas botellas que vienen al vacío. ¿Qué desventaja tienen? Que cada botella vale más o menos 80 lucas y que sirve para llenar más o menos 750 cc, creo. Entonces, si un paciente tiene 10 litros y lo quiere llenar en una semana... Ahora, habitualmente... Y si lo mando para la casa, en general no drenáis 750 días. Y habitualmente sí, por 80 lucas diarios. Sí, cuando se ponen tanto el Pictel como el tunelizado, ese drenaje de la punción habitualmente le sacan como 8 litros. Eso es como lo que está escrito en la literatura. Ahora, uno tiene que plantearse, porque el intervalo entre una paracentesis, de cuánto la hay que sacar, por ejemplo, porque estamos hablando de sacar 1 litro diario, 2 litros diarios. Si yo saco entre 1,5 y 2,5 litros diarios, o más de 2,5, los dos van a mejorar los síntomas, van a mejorar la distensión, pero no va a cambiar la frecuencia o el intervalo entre paracentesis. Por lo tanto, pareciera ser que no es necesario sacar más de 2,5 litros por día, o por vez. ¿Ya? Y respecto de un estudio de los tunelizados, pese a que son tunelizados, es importante que igual tienen filtración. ¿Ya? ¿Pudiste encontrar el dato de comparación con Pictel? Lo traigo. Póngamelo, porque yo... Primero, los tunelizados tienen más o menos 20% de filtración, pese a que están tunelizados. ¿Ya? 20%. ¿Y el Pictel? 1 de cada 5 pacientes va a llenar. Hay un estudio de Pictels que todos lo instalaron por radiología intervencional. En general se instalan por radiología intervencional con una tasa de éxito de instalación de 100% y sin complicaciones mayores, ¿ya? Que duraron en promedio 31 días, desde 3 a 184 días, o sea, uno duró 6 meses. Y la principal causa de retiro fue muerte o porque ya no producían ascitis. O sea, pero yo me leí ese. Pero ¿cachaste qué es lo que ponían de los pacientes que filtraban? Póngale apósito. Es que es lo que se puede hacer, pues. 40% son... No hablaban de cuántos apósitos se cambian, de cómo mojaban la cama. 30%, pero 30% tiene leak por un Pictel que vale, ya no sé, pongamos que vale 500 lucas, todo el proceso. Sí, eso más o menos cuesta. Y tenía un 30% de leak y le había poner un tunelizado que vale 1 millón y que tiene 20%. Entonces tampoco es como que ganamos mucho y que además le va a tener que sumar las botellas para sacar la capacidad que tiene la botella por vez.
Sí, y esas Versus botellas son que, exclusivas. Sí, Como pues, que no le versus puedes este que la conectar abrí otra a la bolsita y la vaciáis cuando queráis porque se le enseña a la familia. Entonces, cosa. parece ser que es filtre. mejor el pigtail y que los pigtails son más, está demostrado que son más coste efectivos que otros tipos de drenajes permanentes. Pero ahí, perdón, interrumpo, es verdad lo que dices como en cuanto a costo efectividad, sin embargo, en cuanto a complicaciones, pareciera que efectivamente el tunelizado es mucho más seguro. En algunos estudios se ha demostrado que tienen menos tasa de infección, menos riesgo de que goteen, Claro. tienen más duran más tiempo. En este estudio de pigtails por lo menos quedan 122 pacientes, me parece. 192. 192, 15 tuvieron celulitis del sitio de inserción y solo 5 ocuparon antibióticos. Claro. Sí. O sea, la tasa es igual bajísima. ahí, claro, pero es baja. todo puesto por radiólogo intervencional. Exacto, es que a eso iba yo también, que Sí. finalmente también todas estas complicaciones dependen de cómo se hace el procedimiento, de qué Sí. tan aséptico se hace, no es tanto de si es tunelizado o pigtail, sino más bien de cómo se hace Sí. el procedimiento. Y ojo, que Pero bueno, eso es todos estos importante procedimientos saberlo. lo hacen los radiólogos intervencionales Claro. y todos son con eco. Y eso es un estándar que tenemos que incorporar incluso a todas las paracentesis, al menos con marcaje de eco, porque hemos visto, al menos nosotros, por lo menos uno cada uno o dos cada uno, pacientes con hematomas de pared gigantes por punción Sí, hipogástrica choque hemorrágico y por con choque epigástica. hemorrágico. Yo he visto Sí. pacientes en UCI por eso. Entonces, ya uno dice, como, ay, si lo pincho, ¿qué va a pasar? No es tanto el riesgo. No vaya a perforar una tripa, no va a ser una peritonitis, pero el riesgo es que haga un choque hemorrágico. Y si el paciente lo pinchaste en la casa o en ambulatorio, el paciente se va a morir por eso. Entonces, un poco cerrando, porque ya se nos alargó un poco. Espera, ¿y los otros fármacos muy rápido? Ya, ¿Les pues, cuento vale, los vale. otros dispositivos? Ya, mira, hay dispositivos. Hay chant venoso, que en el fondo le macabro. conectan, sí, conectan el peritoneo a la portada, no, a la cava, perdón, pero se ha visto que hacen Coagulación tumorales, intravascular. coagulación intravascular diseminada, así que parece ser mala idea. Hay una bomba, pero que es muy cara, entonces está cuestionado el uso en pacientes con pronóstico limitado, que básicamente una bombita que cada cierta cantidad de tiempo libera líquido acítico a la vejiga y el paciente lo hace como orina. Así Que tiene manual, que es manual. también tiene una manual, sí. Sí. Que es una opción que suena más como atractiva, pero es muy cara y de instalación muy difícil, entonces tampoco hay mucha opción. Tomando en consideración que es un abdomen que está. Claro, que está metastásico y todo lo que hemos dicho. Eso, y bueno, hablamos un poquito así mencionados rápidamente de algunos tratamientos intraperitoneales, y incluía el HIPER, que es la quimioterapia hipertérmica peritoneal, pero que son muy mórbidos. Entonces, en general, como medida paliativa se ocupan muy poco. Sí se ocupan como parte del tratamiento de cáncer en pacientes, lo conversamos un poquito antes, que tienen una residencia exclusiva peritoneal, en pacientes con cáncer de ovario que pudieran tener algún rol, pero como una medida paliativa, por ejemplo, en un paciente con cáncer de páncreas, a mí no se me ocurriría pedirle a alguien que le haga una quimio hipertérmica peritoneal. O sea, sabiendo que el pronóstico es muy malo, que probablemente vamos a tener poco respuesta y con lo mórbido que es el procedimiento. Se están estudiando anticuerpos. Hay algún par de anticuerpos que han tenido alguna respuesta para esto. Todos muy caros también con el mismo tema de costo efectividad versus pincharse la guata. Incluso CAR-T, que hablamos que son procedimientos de 15 millones de terapias, 500 millones de pesos de terapias celulares dirigidas, pero que en verdad, nos vamos a gastar todo eso por una chance de respuesta, siendo que sabemos que el pinchazo no alivia. Claro. Entonces todo eso también hay que verlo en contexto de la enfermedad que tiene el paciente y del pronóstico que tenga para ver cuál es el camino que efectivamente le podría ayudar. Entonces, un poco a modo de resumen, también hay unas hierbas chinas, ya, pero bueno, ya, Sí. en el fondo a modo de resumen es muy Le ponía una aguja distinto. con puntura y tiene una guata. Ya, perdón. Es muy distinto en el fondo tener una citis maligna que está en tratamiento activo que una citis maligna Sí. que no está en tratamiento activo. Recordar que la citis maligna es un marcador de muy mal pronóstico con una sobrevida probablemente máxima de 7 meses. Por lo tanto, la calidad de vida es lo que manda. Y en esa calidad de vida probablemente lo que mejor nos va a ir va a ser pinchar esa guata. Sí. Yo creo que eso es un poco el resumen de lo que acabamos de decir. Están saliendo nuevas terapias, probablemente todas esas terapias muy caras y en muchos casos bastante mórbidas van a tener cabida en pacientes que están en terapia activa, buscando probablemente una resolución del cuadro. Y nunca olvidar el mucinoso, que no es muy frecuente, pero que el líquido no va a salir ni por la aguja del procedimiento. Sí. Y yo creo que lo importante del otro mensaje es que todo paliativista, o por lo menos tener un referente por unidad que pueda hacer paracentesis en ambulatorio, que pueda hacer paracentesis en domicilio, idealmente todo equipo debería aspirar a quizás no tener un eco, pero al menos tener un radiólogo que pueda marcar dónde pinchar para hacerlo con más seguridad para los pacientes. Porque son complicaciones poco frecuentes, pero cuando pasan son muy graves. Y ojo con los diuréticos. Es
ti. Ah. Ya, saludcita entonces, por otra noche. Salud. Síganos, comenten, dennos Y like. aprovechar de contar del Instagram que hemos estado subiendo más cositas, memes con explicaciones, contenido con explicaciones y varias cosas más, porque hasta películas estamos subiendo. ¿Ya? Entonces, para que también lo revisen y sigan, compartan y hagan todas esas cosas que hay que hacer en Instagram para ayudarnos a que esto también siga creciendo. Sí. Eso. Que estén bien, chao.